Solo iban todos armados y no precisamente con pistola, con armas largas, con rifles, con armas de ataque. ¿Quién se los dio? ¿Quién no se los dio? Andrés uno, pues se va. Y así sucesivamente. Pues aquí no pensamos más que vengarnos. Aquí no hay politización, aquí no nos vamos a vengar. Nos van a pagar 3 por 1. Que el compa entró a ese meeting del Politécnico y que salió de ahí después de la balacera como líder indiscutible. Dio órdenes a unos judiciales, vayan y detengan a Andrés. Se lanza la idea de formar estas células, ¿no? A la guerrilla. O sea, como muchos ya no volvieron ni a la escuela ni a la universidad, menos al movimiento. Las armas se dieron más bien cuando empiezan los problemas del Poli y de la toma del FES. Un avión de la Presidencia de la República viene por Andrés I. Se va a la mierda todo, todos a armarse y a conseguir con qué, y a ubicar a sus enemigos y a esconderse. Yo tuve que poner en el ventanal de mi casa paquetes de periódicos amarrados para evitar los disparos. Tras la toma de la Casa del Estudiante, también conocida como el FESO, el Frente Estudiantil Revolucionario tuvo como propósito democratizar los espacios estudiantiles en la Universidad de Guadalajara. Esto prendió los focos rojos en la institución universitaria y el gobierno del Estado, quienes tenían una estrecha relación. Cuando el FER toma control de este espacio emblemático, la Casa del FESO, las instituciones se ven amenazadas y no sabían qué podría pasar, ya que la escala de violencia iba en aumento. Así, comenzó una cacería mediática que no tendría fin. Aquella lucha entre el FER y la FEC provocaría una de las épocas más violentas de las cuales tenga memoria la ciudad de Guadalajara. Cuando se viene la formación del FER, cuando se da la toma del FESO, ya las Juventudes Juaristas quedaron como una organización paralela. Y entonces se tomó como opción primordial la lucha dentro del FER, buscando un lugar en la actividad política de la universidad. Al día siguiente se hizo una asamblea general y saturamos el edificio, estaba lleno desde abajo hasta la azotea. Ahí se tomaron algunas decisiones, ahí o en alguna reunión cerrada, y fue cuando se empezó a ver lo de los mítines que iban a empezar en el área del Politécnico. La idea que teníamos después de que se tomó el FESO, la idea que teníamos era de ir a todas las escuelas, hacer mítines relámpago y dar una explicación a los estudiantes de lo que era el FER, porque la prensa y todos los medios estaban hablando mal de los vikingos y pues nosotros y del FER por consecuencia. Ya como un grupo político estudiantil se cambió el nombre de FER. Pues para darnos a conocer con los jóvenes estudiantes teníamos que de alguna manera hacer pintas, panfletos, entregar propaganda para que vean que existíamos y que había alguien que no estábamos de acuerdo con la manera política que la Federación de Estudiantes de Guadalajara llevaba o hacía las elecciones, ¿no? Se decidió elaborar el pliego petitorio, ¿no? 4 puntos del pliego petitorio y llevarlo a las escuelas, a darlo a conocer a través de mítines. Esto inició el 29 de septiembre. Empezaban por la escuela vocacional, después ingeniería química, ingeniería civil, ingeniería mecánica y se llegó hasta la escuela politécnica. Y estando ahí fue cuando llegan las hordas represivas de la FEC. Y empiezan a hacer un meeting, a convocar de manera expresa a los estudiantes y pues obviamente la Federación de Estudiantes de Guadalajara, el gobierno del estado, ¿no? Y el mismo prismo prende las antenas, ¿no? De qué pasaba dentro de quiénes era el Frente Estudiantil Revolucionario. Obviamente mucha gente y muchos agentes de la Dirección Federal de Seguridad que operaban a través de la FEC ya estaba identificado el proceso, ya tenían identificados los liderazgos.
Los dirigentes del Frente Estudiantil Revolucionario sospechaban que tarde o temprano habrían de confrontar una futura agresión por parte de la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Eso era inevitable. Sabían que la FEG contaba con apoyo del Estado y que el golpe sería duro, pero jamás imaginaron que se trataría de un ataque armado a plena luz del día y en territorio universitario. Nadie estaba preparado para ser testigo de aquel enfrentamiento. Los patios del Politécnico se teñirían de sangre, horror y violencia. El FER fue un movimiento muy amplio, muy amplio. En términos, como dicen, sociológicos, fue un movimiento de masas. Como movimiento de masas, pues llega gente de todos lados, de todas posturas políticas, de todas ideologías, derechistas, izquierdistas, con todos los signos que tú le quieras poner. Vino la represión, tomaron a los principales de la Casa del Estudiante, ¿no? Y algunos pues empezaron a huir, por decir algo, ¿no? Entre ellos, pues, yo recuerdo a Flavio, que era uno de los dirigentes importantes de los vikingos, Flavio Rivera, que todavía vive. Los comunistas y los izquierdistas éramos los que estábamos más preparados, porque ya teníamos por un lado la experiencia de la semiclandestinidad y por otro lado porque ya de alguna manera nos habíamos estado entrenando para momentos en los cuales fuera necesario darle una respuesta al Estado y a la represión. ¿Cuántos militantes habrán abandonado la lucha tras el evento del Politécnico? ¿Cuántos nuevos simpatizantes habrán surgido para unirse al movimiento? Era simpatizante hasta el momento en que ocurrió el mitin del Politécnico, donde participaron nuestros compañeros, fueron agredidos a balazos y algunos de ellos repelieron la agresión, entre ellos Arnulfo Prado Rosas, el compa. Empezaron en la vocacional y pasaron a ciencias químicas, luego ingeniería. Y cuando estaban en el Politécnico fue cuando llegó la caravana de carros de la FEG a balacear a los compas. A mí me habían dejado de guardia en el FES. Cuando van al mitin del Politécnico, fue un mitin armado. Ellos traían o chamarras del Army verdes o gabardinas para esconder el arma que traían oculta. Ahí se vieron por primera vez las armas. Uno de los puntos débiles que tuvieron la gran mayoría de los grupos estudiantiles fue que actuaban más movidos por el entusiasmo que acudiendo a una estrategia. Ese error constante, el de no unirse con otros grupos más preparados, los volvió vulnerables e incapaces de enfrentar la represión del sistema. Muchos militantes murieron en enfrentamientos y otros más fueron encarcelados. En pocos años, casi todos esos grupos serían disueltos uno a uno por el Estado. Durante su campaña como presidente, el licenciado Luis Echeverría, quien era yerno de José Guadalupe Zuno, adoptó un discurso esperanzador dirigido a estudiantes e intelectuales y demás gente de izquierda. Esto con tal de reivindicar el sistema tras la conocida masacre de Tlatelolco. Pero al momento de llegar al poder sucedería todo lo contrario. El presidente Luis Echeverría les negaría el apoyo prometido. Las esperanzas de los Zuno y por consiguiente las del FER se verían por completo perdidas. En aquella reunión del 29 de septiembre de 1970, nadie imaginaba lo que estaba por venir. Las consecuencias que sufriría el movimiento estudiantil serían terribles. A las 9 de la mañana, en la Casa del Estudiante, y partimos a la Escuela Vocacional para iniciar el primer mitin ahí a las 10 de la mañana. Posteriormente de ahí nos íbamos a trasladar a la Facultad de Ciencias Químicas, donde se iba a llevar a cabo el segundo mitin de ese día. Y el tercer y último mitin lo íbamos a llevar de la mañana, porque en la tarde teníamos otra programación, iba a ser en la Escuela Politécnica. Serían aproximadamente las 13 horas cuando se hacen presentes el Comité Directivo de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, pero iban todos armados, y no precisamente con pistola, con armas largas, con rifles, con armas de ataque. Nosotros nunca pensamos que la FEG nos fuera a agredir en esa forma.
porque Medina Lua nos había mandado llamar antes. Y el coraje de ellos, su preocupación era que nos decían que nosotros no teníamos que participar en política, pues seria, ¿sí? Y chocan con un pequeño grupo de la FEC que iba armado, pero que eran más bravos que los vikingos. Sí tuvieron armas largas con las cuales nos atacaron. En ese momento caen abatidos Francisco Villagómez Miramontes, Paco el Cubano, estudiante de Contaduría Pública, Braulio Suárez Torres, estudiante de Ingeniería, que también estaba presente con nosotros, alias El Muerto. Dispararon, asesinaron a 2 de nuestros compañeros, hubo decenas de heridos, en fin, ahí mismo cayó el mismo presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, Fernando Medina Lua. Él, como presidente de la FEC, llegó al frente de este contingente y quedó herido en el patio central de la Escuela Politécnica, el cual fue recogido por nuestros propios compañeros y trasladado a un sanatorio que se ubica en la Avenida Francia. Fue llevado para que fuera atendido, no fue rematado, no éramos criminales, nunca lo fuimos. Yo había disparado con pistola, pero nunca había oído tronar tantas al mismo tiempo. Ahí me tocó atrás del Politécnico, yo era maestro ya. Iba a la escuela, pero iba armado. Entonces de pronto el camión donde voy se amarra ahí en Revolución y nos baja el chofer y nos pide que nos tiremos a la banqueta, que en ese entonces era muy alta. Y yo quedo ahí atrás del poli, me doy cuenta que nos pasan cerca balazos. Y lo peor, que eran de los rifles de nuestros amigos de la FEC que estaban disparando desde un taller de electricidad que está allí enfrente del poli, que todavía se encuentra, con M1 y con 22. Ese fue el momento que la sentí más cerca. Me habían dejado de guardia en el FES. Entonces por ahí al rato alguien llegó con la noticia de que estaba la balacera. Por ahí nos tocó ver cuando pasaron con Medina Lua en una guayina. Nos dijeron, pues saben que desalojen porque no tardan en venir el ejército o la policía. Pues nos retiramos. Nada más quedaron los chavos que ahí vivían y que no tenían para dónde ir. Yo estaba acostumbrado a usar armas de fuego, pero eso me asustó. Era tal el volumen de fuego, de disparos, que eso me asustó. Yo me fui corriendo a mi casa, que vivía muy cerca, a pie, no tenía carro en ese entonces, y le platiqué a mi hermano y a mis vecinos, que eran miembros de la FEC también, les platiqué lo que había pasado. En mi casa mi papá recibía cosas a empeñar, entonces tenía escopetas y rifles. Metimos en un costal escopetas, rifles y pistolas, nos las llevamos al edificio de la FEC, que estaba enfrente de la universidad, donde está actualmente el edificio administrativo, y ahí nos afortunamos porque pensamos que iban a tratar de tomar las oficinas de la universidad. Cuando ocurre lo del Politécnico, pues fue la declaración así ya tajante del Estado mexicano desde el presidente Echeverría hasta el gobernador y todo el mundo, de que el FER es una organización ilegal y subversiva. Ante eso, la primera reacción de una gran parte de vikingos es: yo me voy. Y aquí pinto mi raya y se acabó. Andrés I, pues se va. Y así sucesivamente. Se van muchos de los que eran del FER. Acordamos que nos veíamos en 3 días, que nos íbamos a retirar estratégicamente y que nos veíamos a determinada hora dentro de 3 días en la casa del estudiante. Y sucedió lo siguiente, que esa misma noche, poco después de las 24 horas, la casa fue demolida. Llegó el ejército mexicano con la maquinaria apropiada para el caso y demolió la casa del estudiante. Cuando empezó la primera confrontación, se sabe que el padre, José Guadalupe I, le pide a su hijo Andrés, que es el que estaba alimentando al FER, que mejor se vaya de la ciudad, y el movimiento queda descabezado. Ahí tuvieron la oportunidad, los estudiantes que estaban en ese movimiento, de salirse o quedarse. Quienes nos dimos cuenta de ello, pues tratamos precisamente de no estar en nuestras casas. Yo me fui con un amigo
que me invitó al estado de Michoacán, y allá fui aprendido junto con el compañero Roberto Antonio Marrufo Torres y Enrique Guillermo Pérez Mora, que me acompañaban. Fuimos detenidos porque hasta allá llegó el Servicio Secreto de Guadalajara por nosotros. Que el compa entró a ese mitin del Politécnico como un joven dirigente de los vikingos y que salió de ahí después de la balacera como líder indiscutible de los vikingos por la manera en que repelió la agresión. Y se vino la escalada después porque ya la policía y el gobierno nos empezó a ver como una amenaza seria y empezó a tomar represalias. Pues se va a la mierda todo, todos a armarse y a conseguir con qué, y a ubicar a sus enemigos y a esconderse. Yo tuve que poner en el ventanal de mi casa paquetes de periódicos amarrados para evitar los disparos, y se desquicia la organización, la de la FEC se desquicia a Carlos Ramírez, que era muy sensible de su sistema nervioso. Al Frente Estudiantil Revolucionario le había costado caro su intento por formar parte de la democracia universitaria. Públicamente habían sido señalados por los medios como los culpables de iniciar la balacera del Politécnico. Ahora, en lugar de tener como punto de reunión las aulas para organizarse, los miembros del FER tendrían que reunirse en forma secreta y bajo las sombras. Sus vidas habían cambiado por completo. Estaban a punto de convertirse en un grupo clandestino. La lucha entre la Federación de Estudiantes de Guadalajara y el Frente Estudiantil Revolucionario trae como consecuencia varios asesinatos estudiantiles y una ola de violencia. Además de los enfrentamientos públicos, poco a poco comenzaron a balacear también las casas de los principales dirigentes del FER. Los integrantes del grupo cayeron en cuenta de que ahora también peleaban contra el gobierno. Al menos eso lo tenía claro Arnulfo Prado Rosas, alias El Compa, un militante de San Andrés proveniente de los vikingos, que había pasado casi del absoluto anonimato a ser uno de los líderes del FER tras el evento del Politécnico. Después del Politécnico, empezamos a reunirnos en mi casa, algunos amigos de él y amigas mías, y empezamos a hacer volantes en máquina de escribir, donde describíamos cómo habían sido los hechos en el Politécnico. Los otros líderes, uno fue encarcelado, Bonifacio Mejía II, y otros se fueron retirando. Flavio decidió no participar, Óscar González también, muy respetables sus decisiones, y entonces el compa quedó al frente de lo que era ese movimiento de San Andrés, ya dentro del Frente Estudiantil Revolucionario. El compa tenía carisma, encarnaba la esencia del barrio con una personalidad, con un carisma enorme, era muy simpático, era muy bueno para la pelea y muy bravo, llegó de Tecate al barrio y era de los que no se doblaban, entonces fue de los primeros muertos, lo matan ahí en el edificio Correos. A noviembre 23 del 70 es cuando en una emboscada, pistoleros de la FEC asesinan a uno de los principales dirigentes del FER, Arnulfo Prado Rosas, El Compa. Esto crece la indignación. Después de que mataron ellos a Arnulfo Prado Rosas, El Compa, el grupo yo pienso que fueron los Fejosos, no hay otro. O quizás, me atrevo a decir que entre nuestros propios compañeros hubo gente que traicionó a Arnulfo. Se los ha de haber puesto. Pues aquí no pensamos más que vengarnos. Aquí no hay politización, aquí fuera politización. No, vamos a vengarnos. Nos vamos a vengar. Nos van a pagar 3 por 1. Cuando yo recupero mi libertad, me pude haber integrado a dichas luchas, no lo hice porque precisamente estando detenido, contraje nupcias el día 15 de septiembre de 1971. A los pocos días de que recupero yo mi libertad, mi esposa da luz con la obligación pues moral y de tener que atender a mi hija y a mi esposa. Y porque también me di cuenta que no estaban las condiciones dadas para que dicha lucha tuviera éxito. El licenciado Peña alcanzó a escuchar que el
agente del Ministerio Público dio órdenes a unos judiciales, vayan y detengan a Andrés. No fue un golpe de suerte porque si no me hubieran detenido, quién sabe qué hubiera pasado. No eran órdenes de Echeverría, obviamente. La Secretaría de la Defensa fue la que hizo más declaraciones, lo cual nos hace establecer la posibilidad de que fue más que nada cosa de la Secretaría de Defensa, de don Marcelino y de sus hijos. Entonces corrieron y me escondieron. Y después de que me escondieron, me llevaron a una casa vieja, abandonada en Chapala, y le informaron a un primo mío, Constancio Hernández, quien era diputado. Y él fue por mí y me llevó con el gobernador, con Medina Asensio. Recuerdo muy bien, me dijo algo que nunca había oído. Espérate, Andrés, ya que tome posesión de Echeverría, se te dará todo en bandeja de plata. Pasa lo del 29 de septiembre, no sé si ese día o el día siguiente, un avión de la Presidencia de la República viene por Andrés I y se lo llevan a México. Andrés I era, vamos a decir, como la cabeza visible del FER, ¿no? Después de la muerte del compa, la represión se desató terriblemente sobre San Andrés, no por única vez, sino en muchas ocasiones. Eso hizo que los compañeros se radicalizaran, el movimiento se convirtió en movimiento armado y empezó a haber acciones armadas de un grupo hacia otro. Los que quedamos así como esperando a ver qué seguía, ¿no? Empezamos a reorganizarnos, ¿no? A través de los núcleos de las células, ¿no? Las reuniones para seguir continuando analizando la situación luego de los sucesos del 29 de septiembre. Se lanza la idea de formar estas células, ¿no? Estos núcleos, que después se denominaron comités clandestinos de autodefensa armada. Los que éramos izquierdistas, ya con cierta preparación, pues lo único que hicieron fue esconderse. ¿A mí qué me iban a perseguir? Pues nada, pues era un chiquillo y hasta la policía seguido iban a vigilar la casa de mi padre, pero lo vigilaban a él, no a nosotros. Nosotros, a estos escuincles, ¿qué? Pues ya, ahí. Pero yo ya había robado pistolas para ese entonces, ya le había quitado pistolas a policías. O sea, de hecho a mí me invitaron ya al clandestinaje como en diciembre. La universidad cerró un mes o mes y medio. Entonces ya cuando volvimos fue cuando me invitaron a la guerrilla. O sea, como muchos ya no volvieron ni a la escuela ni a la universidad, menos al movimiento. El trabajo pues era político, sobre todo visitar gente, realizando ese adoctrinamiento, inclusive fuera de la ciudad, aunque el FER tenía poco de haber tomado la decisión de que la lucha era por la vía armada. De todos modos había que realizar ese trabajo político, pero claro que a la gente no le decíamos, oye, vamos a hacer la revolución. Muchos miembros del FER se resistieron a dar ese paso, muchos salieron del país, los papás los apoyaron y se fueron a Estados Unidos, porque ya era un proceso muy radicalizado. Ya la Dirección Federal de Seguridad ya tenía mucha identificación, ya muchos miembros, algunos, pues no muchos, algunos miembros de la Federación de Estudiantes de Guadalajara vendían ya información a la Dirección Federal de Seguridad, ya operaban de manera clandestina o semiclandestina. Los que le entramos quedamos a la cabeza del FER, particularmente Miguel Topete Díaz, Pedro Orozco Guzmán, Alfredo Campaña López, es decir, los que quedamos nos hacemos cargo del FER, pero ya pensando en un FER armado. Ahí comienza el clandestinaje, de hecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se conforman las células correspondientes en donde no hay identificación, sino seudónimos, ¿sí? Y que entre menos sepa del compañero o compañera, mejor.
La radicalización obliga a que algunos miembros del FER tuvieran que irse a la clandestinidad. Otros más ya no continuaron militando ni estudiando. Los menos desaparecieron por cuenta propia. Pero el resto, que deseaba continuar en la lucha, ahora tendría que decidir cuál de las visiones de los nuevos grupos que surgieron deseaba adoptar, con el fin de identificarse con esa postura y continuar haciendo la revolución. Para muchos ya no había marcha atrás. Habían elegido su destino en la guerrilla, aunque eso significara desaparecer públicamente.